Muchas gracias, Gabriela, por esta inmerecida presentación. Gracias, Jorge Zúñiga, doctor en Frankfurt en filosofía, por haberme invitado. Y sobre todo también gracias a la presencia de la diputada Elena Piña Bernal, que es de las responsables del problema pedagógico en el Estado mexicano. Yo querría tocar pedagógicamente muy pocos temas, tres temas que voy a extenderme los 20 minutos que me han dado para exponerlos, que no es justamente sobre la negatividad de algunos puntos, como la no presencia pedagógica fuerte entre no videntes, entre discapacitados, en el mundo rural y muchos otros aspectos. Ese mundo periférico que no se atiende. Yo querría ahora más bien situarme en la responsabilidad de la Secretaría de Formación de Morena con respecto al Estado mexicano, sugiriendo estos tres aspectos que están debajo de la posibilidad de la superación de estas tres negatividades, pero también en la formación de millones de niños y jóvenes que nos toca en la Secretaría de Educación Pública, que le toca educar niños desde el preescolar hasta la universidad. Yo querría tocar el primer tema. Escuché decir en la etapa neoliberal, que no lo nombro como si fuera una moda, sino en un sentido estricto. En el proyecto neoliberal pedagógico, la excelencia era el tema central. Excelencia suponía formar a algunos alumnos que fueran lo que su término indica, excelentes. Pero lo que primero surge a la mente es que si hay un curso de 30 alumnos en un colegio público y privado, ¿cuántos llegarán a la excelencia? O es decir, ¿cuántos serán excelentes entre 30 niños o jóvenes? 4, 5, 6. No pueden los 30 llegar a la excelencia, o no son excelentes o son genios, lo cual no se comprende, porque formar niños para la excelencia es formar niños para la competencia. En el mercado de la cultura, de las profesiones, donde triunfan y logran su realización y tienen los mejores salarios, los excelentes. Y los demás pasan a ser obedientes o masas que son dirigidos por los excelentes. No puede tener la cuarta transformación de ninguna manera el ideal de la excelencia. He escuchado a mucha gente que está responsable de la educación hasta en el presente hablar de la excelencia como un ideal de la formación. Pero eso es neoliberal. ¿En qué sentido? Se piensa en algunos
que triunfan en la competencia porque son excelentes y los demás forman parte de la masa. Eso no puede ser el ideal de la educación en la cuarta transformación. Por el contrario, el pueblo mexicano tiene una concepción comunitaria y solidaria de la educación. Ellos en Oaxaca se les dan ahora cemento y hierro en algunos casos, y la comunidad solidariamente hace el camino y ellos trabajan, no tienen que pagar sueldo y hacen un camino según tradiciones, de tal manera que ponen en lugares muy bien colocados piedras y el mínimo de cemento, de tal manera que el camino es más barato por los materiales y porque tiene manos de obra gratis, pero la comunidad tiene el taquío, que es el trabajo comunitario. Ese es el ideal de una pedagogía de cuarta transformación. Dar al niño no el sentido de querer ser excelente sobre los demás y transformarse algo así como en un dominador, sino dar a los niños un sentido comunitario de servicio a la comunidad, donde la realización de cada uno es la medida de ese servicio. ¿Qué es mejor en un grado? Elegir al alumno que tiene más promedio porque es excelente, o elegir al mejor compañero que es el que más ha servido a los demás compañeros. Tenemos entonces que cambiar el ideal y hacer una educación cuyo proyecto sea comunitaria, responsable de los otros miembros y con un sentido de servicio y no de excelencia. Claro que cuidado, tiene que ser excelente en tanto a los maestros y en tanto a lo que se le incluye en esa formación solidaria. Y ahí paso al segundo aspecto. Nuestra educación, diría un gran pedagogo brasileño, es memorística. El maestro enseña, el texto y el libro de lectura y de estudios gratuito está para ser estudiado y en cierta manera repetido. O es decir, se exige memoria para saber qué es lo que se sabe, pero no se intensiva la creatividad para crear lo que no se sabe. Y como estamos atrasados en muchos aspectos, necesitamos creadores, no repetidores. El segundo aspecto que hay que cambiar es una enseñanza bancaria, memorística, repetitiva, donde estudiar significa decir lo que otros dijeron, aunque fuera un Newton o un Galileo, pero en realidad nunca se tomó en conciencia lo que era un centro y como el Sol y las planetas que daban vueltas a ese Sol. Había que pensar de nuevo como Newton y decir cómo es posible, si dan vuelta alrededor de algo, tendrían que estar disparados y no volver nunca a verse. ¿Qué los sujeta al Sol? Y alguno podría pensar, pues no hay ataduras que los... Y entonces hay que tener la inteligencia inventiva de un Newton, que se dio cuenta que así como había la atracción en la Tierra
de los objetos hacia el centro, también había una atracción en un sistema hacia el Sol, lo que no permitía que los planetas se fueran cada uno por su lado. Descubrió el sistema solar. Pero lo importante sería no enseñarle que existe un sistema solar, que las satélites dan vuelta alrededor del Sol como los planetas y en la planeta Tierra, sino entrar en la posibilidad de el acto mismo de Newton, donde el maestro hiciera que cada uno piense cómo se inventó la explicación de un sistema solar y ya no, claro, de los que pensaban que la Tierra era el centro. Esto tendría que ser objeto de una de las materias del currículo, que yo denominaría el pensamiento crítico. Hay mucho escrito sobre filosofía para niños. Un niño de 5 años puede aprender a pensar filosóficamente sin nombrar ningún autor, filósofo conocido, simplemente planteándole un cuento, un problema, y que todo el grado de niños de 6, 7, 8, 10 años, cada vez más complejamente, discutan el tema y lleguen a una solución comunitaria. Esto se llama pensamiento crítico. Tenemos geografía, historia, gramática, y tenemos todas las materias del currículo, pero no tenemos ninguna que cree en el alumno un espíritu crítico. Chomsky el otro día mismo hablaba de este tema. Lo más importante no es enseñar contenidos, sino enseñar cómo se lograron inventar estos contenidos por pensamiento crítico. Necesitamos no repetidores, sino pensamiento crítico. Segundo tema, debería ser una materia obligatoria más importante que la matemática o que la geografía o que la historia, porque enseñaría al niño a por qué estudiar matemática y cómo se llega a la resolución de los temas, y de manera que él mismo puede empezar a crear soluciones nuevas, aunque sea un niño. Una materia especializada en pensamiento crítico. Tercero, necesitamos ahora, después de la pandemia, del desastre que ha armado el sistema neoliberal, que ha destruido el sistema alimentario, que ha destruido la reproducción de los animales, que está destruyendo el planeta Tierra, que ha aumentado la temperatura y que se está transformando en una crisis, que la pandemia que estamos viviendo es una pequeña anticipo de lo que le va a pasar a la humanidad. Necesitamos una materia ecológica, que es más importante que todas las otras materias del currículum, junto al pensamiento filosófico crítico. Pensamiento crítico para crear creadores y pensamiento ecológico para la sobrevivencia de la humanidad. No es solamente no tirar un papel al suelo o ahorrar un poco de agua. Se necesita entender que la vida es limitada y que el sistema que tenemos nos conduce a la muerte. Eso es una materia mayor y el presidente le ha puesto un nombre: vida saludable. Porque el tema de fondo es la sobrevivencia, el tema de la vida. Estas dos materias
deberían ser nuevas. Y pienso que la Secretaría de Formación de Morena no tiene responsabilidad pedagógica, eso lo tiene la SEP, pero podría influenciar en la creación de estas dos nuevas materias del currículum. No que todas sean ecológicas y todas sean críticas y al fin ninguna lo es. No, una que sea ecológica, que se llame vida saludable, que desde el preescolar hasta la universidad vaya complicando el tema ecológico de la vida saludable, o posible, porque podemos destruir la vida, y al mismo tiempo pensamiento crítico. Esta es una negatividad del que no vamos a tocar en el curso, pero es más fundamental todavía de lo que vamos a hablar, porque las negatividades de no enseñar a los indígenas una cultura y tener un currículo para indígenas, que no significa traducir del castellano a la indígena el mismo tema, sino partir de las tradiciones indígenas, darle dignidad al pueblo, hacerlo en su lengua y también en castellano, pero no simplemente traduciendo el castellano a la indígena lengua y creer que con eso es bilingüe la enseñanza. Para que sea bilingüe y sea bicultural, debemos partir de la cultura indígena ecológica y al mismo tiempo que sea crítica de su tradición y no intentar ponerle la excelencia, sino acrecentar el sentido comunitario que el indígena tiene. Estos tres temas son los que yo creo que la Secretaría de Formación y Educación, en el otro orden, que esta Secretaría de Morena tiene, es la misión: alimentar una nueva generación pedagógica de maestros y que millones de niños, 30, 40 millones, 50 millones, tengan una nueva visión de la existencia. En los 3 años que le queda a este sexenio, es posible transformar la mentalidad ecológica y crítica de los niños. Hay que saber usarla y tenemos que nosotros incrementar el proyecto para llevarlo a cabo. He cumplido más o menos con mi tiempo, Gabriela, y doy la palabra a los que van a seguir participando en este curso.